El encuentro en Kansas. Era una noche de otoño, típica del Medio Oeste, con un cielo despejado y un aire fresco que anunciaba la llegada de un invierno duro. Había salido de Dodge City después de una parada para cenar, con la intención de llegar a Oakley antes de la medianoche. La carretera estaba desierta, como suele suceder en esas horas, y la única compañía que tenía era la música country que sonaba en la radio y el ronroneo constante de mi viejo Peterbilt. No obstante, a medida que avanzaba, un sentimiento extraño comenzó a apoderarse de mí. No era miedo ni ansiedad, era más bien una sensación de anticipación, como si algo estuviera a punto de suceder. Atribuí este sentimiento a las horas de conducción y al cansancio, pero no podía estar más equivocado. Al cruzar el condado de Scott, noté una luz en la distancia. Al principio pensé que era otro camión viniendo en dirección contraria, pero pronto me di cuenta de que la luz no se movía, estaba fija, brillando con intensidad en medio de la nada. Mi curiosidad me impulsó a reducir la velocidad y finalmente a detenerme a un lado de la carretera. La luz parecía provenir de un campo aledaño, así que, llevado por un impulso que aún no logro explicar, apagué el motor y bajé del camión. El silencio de la noche era casi absoluto, interrumpido solo por el ocasional susurro del viento entre los pastizales. Caminé hacia la luz, sintiendo cómo el terreno irregular del campo ponía a prueba el equilibrio de mis cansadas piernas. A medida que me acercaba, pude distinguir que la luz no era una lámpara ni nada parecido. Era una esfera de luz flotando a unos metros del suelo, irradiando un brillo azulado que iluminaba el campo con un resplandor etéreo. En ese momento, una mezcla de asombro y miedo se apoderó de mí. No sabía si dar la vuelta y correr de vuelta a mi camión o acercarme más a la misteriosa esfera. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, la luz comenzó a cambiar de forma, estirándose y contrayéndose como si estuviera viva. De la esfera de luz emergió una figura. Al principio era apenas un contorno, una sombra difuminada contra el brillo azul. Pero a medida que se acercaba, los detalles se hicieron más claros. Era una figura humana, o al menos se parecía mucho a una. Sin embargo, había algo en ella que no era del todo normal. La figura se detuvo a unos pocos metros de mí. Era alta, delgada, y sus movimientos eran fluidos, casi etéreos. Sus ojos, dos puntos luminosos en su rostro, me miraban fijamente. A pesar de la extrañeza de la situación, no sentí miedo. Más bien, una calma inexplicable se había apoderado de mí. La figura entonces habló, y su voz sonó en mi mente más que en mis oídos. Era una voz suave, casi musical, pero cargada de una autoridad que no podía ser ignorada. «Jack», dijo la voz, y el hecho de que conociera mi nombre me sobresaltó. «No temes, no hay motivo para ello. He venido a entregarte un mensaje». Me quedé allí, paralizado sin saber qué decir o hacer. La figura continuó. «Las carreteras que recorres son más que simples caminos de asfalto. Son líneas que conectan no solo lugares, sino momentos y realidades. Tú, al igual que muchos camioneros, eres un viajero entre mundos, aunque no seas consciente de ello». Su discurso era enigmático y apenas podía procesar lo que escuchaba. ¿Viajero entre mundos? ¿Qué significaba eso? Pronto en tu camino encontrarás un cruce. No es un cruce común, sino uno que te llevará a una decisión crucial. Tu elección en ese punto determinará no solo tu destino, sino el de muchos otros. La figura se acercó un paso más, y pude ver que su rostro, aunque humanoide, carecía de rasgos definidos, como si estuviera constantemente cambiando. ¿Qué cruce? ¿Qué decisión?, logré articular, aunque mi voz sonó débil y distante. «No puedo darte todas las respuestas, Jack. Solo sé que reconocerás el momento cuando llegue. Y cuando lo hagas, recuerda que cada camino tiene su propósito y cada elección su consecuencia». Antes de que pudiera hacer otra pregunta, la figura comenzó a disolverse, volviendo a ser parte de la esfera de luz. En cuestión de segundos, tanto la figura como la luz desaparecieron, dejándome solo en la oscuridad del campo.
Regresé a mi camión, mi mente girando con preguntas y dudas. ¿Había sido todo aquello real o solo un truco de mi cansada mente? Decidí no detenerme más y continuar mi camino hacia Oakley. Las palabras de la figura resonaban en mi cabeza. Un cruce, una decisión crucial. No tenía idea de qué esperar, pero algo en mi interior sabía que esa noche había cambiado algo fundamental en mi vida. Mientras conducía, el cielo comenzó a clarear, anunciando la llegada del amanecer, y con la primera luz del día, vi algo en el horizonte que me heló la sangre. Allí, justo donde la carretera se bifurcaba, había un cruce que nunca antes había visto. No era una intersección común. Había algo en ella que parecía fuera de lugar, casi como si no perteneciera a este mundo. El cielo sobre el cruce estaba teñido de colores que nunca había visto, y el aire parecía vibrar con una energía desconocida. Recordé las palabras de la figura. Reconocerás el momento cuando llegue. Este tenía que ser el cruce del que habló. Mi corazón latía fuertemente en mi pecho mientras me acercaba. Había dos caminos. Uno seguía hacia el este, hacia Oakley, y el otro se adentraba en una dirección que no podía identificar, perdiéndose en un horizonte distorsionado. Sabía que tenía que tomar una decisión. El camino familiar hacia Oakley representaba la seguridad, la normalidad. Pero el otro camino era desconocido, posiblemente peligroso, pero algo en mi interior me impulsaba hacia él. Respiré hondo, tomé el volante con firmeza y en un acto de fe o locura giré hacia el camino desconocido. El mundo a mi alrededor comenzó a cambiar. Los colores del cielo se hicieron más intensos y el paisaje a mi alrededor parecía distorsionarse, como visto a través de un espejo de agua. Conduje durante lo que parecieron horas, pero el tiempo parecía haber perdido su significado. El paisaje cambió varias veces, mostrando escenas que no parecían pertenecer a Kansas, ni siquiera a este mundo. Vi montañas que tocaban las nubes, valles profundos llenos de una bruma brillante, y ciudades que parecían hechas de cristal y luz. Finalmente, llegué a un lugar que parecía ser el final del camino. Había una especie de portal, una puerta de luz que brillaba con una intensidad cegadora. Sabía que cruzar esa puerta significaría dejar atrás todo lo que conocía. Me detuve frente al portal, lleno de dudas. ¿Qué encontraría al otro lado? ¿Podría regresar alguna vez? Mientras luchaba con mis pensamientos, una voz me llegó, clara y tranquilizadora, aunque no había nadie a la vista. La elección siempre ha sido tuya, Jack. Este es solo el comienzo de tu viaje. Con esas palabras resonando en mi mente, tomé una profunda respiración y conduje hacia la luz. Al atravesar el portal, una sensación de calma y claridad me inundó. La luz era abrumadora al principio, pero poco a poco mis ojos se ajustaron. Lo que vi al otro lado era algo que jamás hubiera imaginado. Me encontraba en una carretera, pero no era una carretera común. Estaba suspendida en el vacío, rodeada por un cielo estrellado que se extendía en todas direcciones. Debajo de mí podía ver galaxias y nebulosas en un baile eterno de luces y colores. La sensación de estar flotando en el espacio era desconcertante, pero a la vez profundamente pacífica. Continué conduciendo, maravillado por la belleza que me rodeaba. La carretera parecía llevarme a través de las estrellas, cada curva revelando una nueva maravilla. En ese momento comprendí lo que la figura había querido decir. Era un viajero entre mundos, un explorador de realidades desconocidas. De repente, la carretera comenzó a descender, llevándome hacia un planeta que brillaba con una luz azul y verde. A medida que me acercaba, pude ver océanos, continentes y nubes que se arremolinaban en la atmósfera. La carretera terminó en una vasta llanura, rodeada de montañas altísimas. Bajé del camión, sintiendo una ligereza extraña en mis pasos. El aire era fresco y limpio, y una sensación de paz me llenó por completo. No había señales de civilización, solo la naturaleza en su estado más puro. Mientras exploraba, me encontré con criaturas que nunca había visto.
Algunas parecían animales terrestres, pero con diferencias sutiles que las hacían únicas. No mostraban miedo, más bien curiosidad, como si mi presencia allí fuera algo normal. Pasé lo que parecieron días en ese mundo, maravillándome con cada descubrimiento. Pero a pesar de la belleza y la paz que encontré, una parte de mí añoraba mi hogar, mi vida como camionero, las carreteras que tanto había recorrido. Finalmente, encontré otro portal, similar al que me había traído a este lugar. Sabía que era hora de regresar. Al cruzar el portal, me envolvió nuevamente la luz brillante, y cuando se disipó, me encontré de vuelta en mi camión, justo en el cruce donde había tomado la decisión de aventurarme en lo desconocido. El sol estaba saliendo, bañando todo con una luz dorada. Me sentí diferente, como si una parte de mí hubiera cambiado para siempre. Con una sonrisa, arranqué el motor de mi camión y tomé el camino hacia Oakley. Ahora, cada vez que me encuentro en la carretera, no puedo evitar preguntarme qué misterios y maravillas se esconden más allá de lo que mis ojos pueden ver. Y aunque sigo siendo un camionero, en mi corazón sé que soy algo más. Un viajero de los caminos infinitos del universo. Continuamos con otra aterradora historia. La curva del terror, Hawái. Era una noche calurosa de verano en Hilo y el aire estaba cargado con el aroma de la sal marina y las flores tropicales. Me encontraba sentado en un pequeño bar cerca del puerto, escuchando las historias de los locales. Yo era un camionero, recién llegado a Hawái, buscando nuevas rutas y aventuras. Mi trabajo me había llevado a través de innumerables carreteras en el continente, pero nada se comparaba a la belleza y el misterio de estas islas. Aquella noche, entre cervezas y risas, un anciano se me acercó. Sus ojos, hundidos y sombríos, contrastaban con su sonrisa amigable. «Joven», comenzó con voz rasposa, «¿alguna vez has conducido por la curva del terror?». Negué con la cabeza, intrigado. Es una parte de la antigua carretera que rodea la isla. Pocos se atreven a pasar por allí, especialmente de noche. Continuó. Dicen que aquellos que lo hacen se enfrentan a sus peores miedos. Reí, no creyendo del todo en sus palabras, pero algo en su mirada me decía que no estaba bromeando. Al día siguiente, mientras conducía mi camión por las serpenteantes carreteras de Hawái, la curiosidad se apoderó de mí. ¿Existiría realmente tal lugar? ¿Sería solo una leyenda local para asustar a los turistas o había algo más? Decidí investigar un poco más. En una pequeña cafetería junto a la carretera, pregunté sobre la curva del terror. La camarera, una mujer de mediana edad con rasgos suaves, palideció al escuchar mi pregunta. «Es un lugar maldito», dijo en voz baja. «Hace años, un accidente terrible ocurrió allí. Un camión se salió de la carretera en la curva más cerrada y cayó por el acantilado. Dicen que el conductor aún ronda el lugar, buscando llevarse a otros con él». La historia encendió una chispa en mi interior. Siempre había sido escéptico sobre lo paranormal, pero algo en la forma en que la gente hablaba de esta curva me hacía cuestionar mis propias creencias. Esa tarde encontré la carretera de la que todos hablaban. Era estrecha y rodeada de una densa vegetación. La brisa del mar traía consigo un aroma húmedo y salado. Conduje lentamente, atento a cualquier señal de la famosa curva. Finalmente llegué. La curva era cerrada y peligrosa, con una vista impresionante del océano a un lado y un precipicio al otro. Disminuí la velocidad, pero a medida que me acercaba, una densa niebla comenzó a cubrir la carretera. De repente, en el espejo retrovisor, vi algo que me heló la sangre. Una figura borrosa, con lo que parecía ser un sombrero de camionero, apareció detrás de mi camión. Miré hacia atrás, pero no había nada. Cuando volví a mirar el espejo, la figura estaba aún más cerca. Apreté el volante, tratando de mantener la calma. La figura en el espejo retrovisor se disipó tan rápido como había aparecido. La niebla se espesó, envolviendo todo a mi alrededor. La visibilidad se redujo a unos pocos metros.
Conduje a través de la curva con extrema precaución. Cada giro del volante me parecía eterno. La sensación de estar siendo observado no me abandonaba. Cada sonido del bosque parecía magnificado, y mi mente jugaba trucos con las sombras que se movían entre los árboles. Finalmente, salí de la niebla. Miré en el espejo retrovisor una vez más, medio esperando ver algo, pero solo había la carretera vacía detrás de mí. Un suspiro de alivio escapó de mis labios. Tal vez todo había sido producto de mi imaginación, influenciado por las historias que había escuchado. Esa noche me detuve en un pequeño motel al lado de la carretera. Estaba agotado, pero la experiencia en la curva me había dejado inquieto. Me tumbé en la cama, cerrando los ojos, intentando dormir. De repente, una voz susurrante me despertó. Era apenas audible, como un eco lejano. Me levanté mirando a mi alrededor. La habitación estaba en silencio y en penumbras. La voz, sin embargo, persistía, llamándome por mi nombre. «¿Quién está ahí?», pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. La voz se desvaneció tan repentinamente como había aparecido. Me quedé allí, parado en medio de la habitación, sintiendo el peso de una presencia invisible. Después de unos minutos, me convencí de que había sido un sueño y volví a la cama. A la mañana siguiente, decidí regresar a la curva del terror. Había algo en ese lugar que me atraía, una necesidad de entender lo que había experimentado. Llegué a la curva al atardecer. La luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando un juego de luces y sombras en la carretera. Me detuve en el punto exacto donde había visto la figura en el espejo retrovisor. De repente la temperatura bajó drásticamente, un viento frío sopló y la niebla comenzó a formarse una vez más. Miré hacia el precipicio y allí, en medio de la niebla, vi una figura. Era un hombre, vestido con ropa de camionero, parado en el borde del acantilado mirándome. Me quedé inmóvil, observando al hombre en la niebla. A pesar de la distancia y la bruma, podía sentir su mirada clavada en mí. Me armé de valor y me acerqué lentamente. «¿Quién eres?», pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. La figura permaneció en silencio, inmóvil. Luego, con un movimiento casi imperceptible, señaló hacia el acantilado. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Me estaba mostrando dónde había caído? «¿Qué quieres de mí?», insistí, mi voz apenas un susurro. En ese momento la figura comenzó a desvanecerse, como si la misma niebla lo absorbiera. Antes de desaparecer por completo, susurró algo inaudible, dejándome con más preguntas que respuestas. Regresé al motel, mi mente dando vueltas. Esa noche las voces regresaron más claras que antes. Hablaban en un susurro, como un coro de ecos distantes. No entendía sus palabras, pero su tono era suplicante, casi desesperado. Me levanté y salí a la fresca noche hawaiana. El aire estaba impregnado de un aroma a tierra mojada y flores nocturnas. Las voces parecían guiarme, llevándome de vuelta a la curva. Allí, bajo el cielo estrellado, la figura del camionero me esperaba. Esta vez se le unían otras siluetas, todas vestidas como él. Comprendí que no estaba solo. Estas eran las almas de los que habían perdido la vida en esa curva maldita. Me acerqué a ellos, mi corazón latiendo con fuerza. «¿Qué puedo hacer por ustedes?», pregunté. Una de las figuras se adelantó, extendiendo su mano hacia mí. En ese momento, una serie de imágenes pasaron por mi mente. Accidentes, rostros, despedidas no dichas. Era como si me mostraran sus últimas memorias, sus últimas esperanzas y miedos. Cuando las imágenes cesaron, supe lo que tenía que hacer. Prometí encontrar a sus familias, contarles lo sucedido, darles un cierre. Las figuras asintieron y una sensación de paz me envolvió. Una a una comenzaron a desvanecerse, liberadas al fin. Cuando la última figura desapareció, el amanecer empezó a romper el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosas y naranjas. Con el amanecer traía una nueva determinación. Mi misión era clara: localizar a las familias de aquellos camioneros y transmitirles los mensajes de despedida.
Sabía que no sería una tarea fácil, pero sentía una responsabilidad profunda hacia esas almas perdidas. Comencé mi búsqueda en hilo, utilizando los recuerdos que las figuras me habían mostrado. Visité estaciones de policía, bares de camioneros y pequeñas tiendas a lo largo de la carretera, mostrando fotografías desgastadas que había encontrado en la curva. Uno por uno fui encontrando a los seres queridos de los camioneros. Cada encuentro era emotivo, lleno de lágrimas y gratitud. Les conté sobre la curva y cómo sus seres queridos querían que supieran que estaban en paz. Algunos reaccionaron con escepticismo, otros con una aceptación silenciosa, pero todos agradecieron el cierre que les brindé. Con cada historia compartida sentía cómo el peso de la promesa se aligeraba. Finalmente, solo quedaba un nombre en mi lista. Era el del camionero que había visto primero en la curva. Su familia vivía en una pequeña comunidad costera, lejos de las rutas turísticas. Llegué a una casa modesta, rodeada de jardines florecientes. Una mujer mayor me recibió. Su rostro mostraba las marcas del tiempo y del dolor, pero sus ojos brillaban con una fuerza interna. Le conté mi historia, cómo su ser querido había venido a mí en la curva del terror y el mensaje que quería transmitir. La mujer escuchó en silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas. Siempre supe que él no había encontrado paz, dijo finalmente. Gracias por traerlo a casa. Con la promesa cumplida, regresé a la curva una última vez. El lugar se sentía diferente ahora, como si una tranquilidad permanente se hubiera asentado sobre él. Miré hacia el acantilado y susurré un adiós a las almas que había ayudado a liberar. Sentí una brisa suave, como un agradecimiento final, antes de que el silencio llenara el aire. Conduciendo lejos de Hawái, sabía que esta experiencia me había cambiado. No solo había enfrentado el misterio de la curva del terror, sino que había encontrado un propósito más profundo en mi viaje. Prepárate para escuchar la última historia aterradora de la noche. El camino al infierno, Virginia Occidental. Esta historia comienza una tarde fría de noviembre, cuando recibí una llamada de última hora para un transporte urgente. El destino era Virginia Occidental, un lugar que siempre me había parecido un tanto misterioso. Con mi café en mano, salí hacia mi camión. Un Kenworth viejo pero confiable. La ruta era sencilla, o eso creía. No pasó mucho tiempo antes de que el GPS me indicara girar en una carretera secundaria, algo que no estaba en mi plan original. A medida que avanzaba, una espesa niebla comenzó a cubrir el camino. Era tan densa que apenas podía ver más allá del parabrisas. Sentí una punzada de nerviosismo, pero decidí continuar. Después de todo, tenía una entrega que hacer. La radio del camión, que normalmente era mi compañía en estos largos viajes, comenzó a emitir estática. Intenté sintonizarla, pero fue inútil. Estaba solo con mis pensamientos y el ruido sordo del motor. De repente, en medio de la niebla, vi una figura. Al principio pensé que era un animal, pero al acercarme, me di cuenta de que era una persona. Un hombre, de pie en medio de la carretera, mirándome fijamente. Pisando el freno, me detuve a unos metros de él. ¿Necesitas ayuda?, grité desde la ventana, pero el hombre no respondió. Se quedó inmóvil, su mirada fija en mi camión. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien. Decidí salir del camión para hablar con él. Pero en el momento en que puse un pie en el suelo, el hombre se desvaneció en la niebla. Confundido, miré a mi alrededor, pero no había señal de él. Fue entonces cuando lo vi. En el suelo, justo donde había estado el hombre, había un papel antiguo. Lo recogí y leí el mensaje garabateado. Vuelve atrás. Este es el camino al infierno. Allí estaba yo, en medio de una carretera desconocida, con un mensaje escalofriante en mis manos. Parte de mí quería dar la vuelta y olvidar este encargo. Pero otra parte, impulsada por la curiosidad y la necesidad de cumplir mi trabajo, me instó a seguir adelante.
Me subí al camión, guardando el misterioso papel en la guantera. La niebla parecía espesarse con cada kilómetro que recorría. A pesar del miedo que comenzaba a anidar en mi pecho, seguía adelante. Después de lo que parecieron horas, la niebla se disipó ligeramente, revelando un pequeño pueblo. Las casas parecían abandonadas y desgastadas por el tiempo. No había señales de vida, excepto por una tenue luz que parpadeaba en una de las casas al final de la calle principal. Decidí investigar. Necesitaba respuestas y esa luz parecía ser la única pista. Aparqué mi camión y caminé hacia la casa. Cada paso que daba resonaba en el silencio del pueblo. Llegué a la casa y toqué la puerta con cautela. Una anciana abrió. Sus ojos reflejaban sorpresa y temor. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?», preguntó con voz temblorosa. Le expliqué mi situación, mostrándole el papel que había encontrado. Sus ojos se ensancharon al leer el mensaje. «Debes irte de aquí», dijo con urgencia. «Este lugar no es lo que parece». Antes de que pudiera preguntar más, un ruido sordo proveniente de mi camión me interrumpió. Corrí hacia él, temiendo lo peor. Al llegar, vi una figura oscura cerca de mi camión. Era más grande y amenazante que un humano. Por un momento se quedó inmóvil como observándome, y luego desapareció en la oscuridad. Corrí hacia la cabina y arranqué el motor. Sabía que debía salir de ese lugar lo antes posible, pero al intentar dar la vuelta, encontré que la carretera por la que había llegado ya no estaba. En su lugar había solo bosque denso y oscuro. La sensación de estar atrapado me invadió. Decidí esperar en el camión, esperando que la luz del día me diera alguna respuesta, pero la noche parecía no tener fin. Horas pasaron y el sol no apareció. Entonces, escuché golpes en la ventana del camión. Con miedo, miré hacia afuera, pero no había nada. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes, pero no podía ver quién o qué los causaba. Los golpes en la ventana cesaron tan abruptamente como habían comenzado. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Me armé de valor y salí del camión, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera jugando conmigo. Al alejarme del camión comencé a escuchar voces. Eran susurros al principio, incomprensibles que parecían venir de todas direcciones. Las voces se hicieron más claras, susurrando mi nombre. «Jack, Jack», repetían como una siniestra letanía. Guiado por las voces, me adentré en el bosque. Cada paso que daba parecía alejarme más de la realidad. Las sombras se movían a mi alrededor, formando figuras que desaparecían tan pronto como intentaba enfocarlas. De repente, en un claro del bosque, vi una figura humana, clara y distinta. Era el hombre de la carretera. Esta vez no desapareció. Se quedó mirándome, sus ojos reflejando una profunda tristeza. Me acerqué con cautela. El hombre parecía querer decirme algo, pero no podía hablar. En cambio, extendió su mano y me entregó otro papel. En él había un mapa del pueblo con una ruta marcada y las palabras «La respuesta». Al mirar hacia arriba, el hombre había desaparecido nuevamente. Con el mapa en mano, regresé al pueblo, determinado a descubrir qué estaba sucediendo. Siguiendo el mapa, llegué a una vieja iglesia en las afueras del pueblo. La puerta estaba entreabierta, invitándome a entrar. Dentro, encontré registros antiguos del pueblo. Hojeándolos, descubrí que el pueblo había sido abandonado hace décadas, después de una serie de desapariciones misteriosas. Mientras leía, una foto cayó del libro. Era una imagen del hombre que había visto en el bosque. En el reverso estaba escrito: «Padre Thomas, último sacerdote de San Elias, desaparecido en 1994». Con la foto en mano, escuché un ruido detrás de mí. Al voltear, vi la sombra gigante que había visto antes. Esta vez, no corrí. Algo en mí sabía que debía enfrentarla. La sombra avanzó hacia mí, pero no sentí miedo. Sentí una profunda tristeza y dolor emanando de ella. Extendí la foto hacia la sombra y en ese momento se transformó en el Padre Thomas. El Padre Thomas me miró con ojos agradecidos. Con un susurro que resonó en el aire dijo: «Gracias, has liberado nuestras almas».
Al decir esto, la figura se disipó y una luz brillante llenó la iglesia. Salí de la iglesia y vi el amanecer por primera vez desde que había llegado. La carretera que había desaparecido ahora estaba claramente visible. Subí a mi camión y conduje hacia casa, dejando atrás el pueblo y sus secretos.